¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Justicia. Este programa que se realiza en el Salón de Honor de la Corte Suprema y que reúne a expertos e invitados especiales para, como dice el nombre, hablar de temas relacionados a la administración de justicia. En esta media hora hablaremos del tema migrantes en Chile y les quiero presentar, antes de iniciar la conversación, a nuestros tres invitados. Parto por mi derecha, Lidia Poza. Ella es jueza del 9º Juzgado Civil de Santiago y también con una intensa actividad gremial, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile y también presidenta de la Asociación de Magistradas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Julio. Pablo Vera, él es encargado legal de la Fundación Servicios Jesuita a Migrantes. También le doy las muchas gracias por estar acá. Muy contento de estar acá. Y también Jimena Po, ella es doctora en estudios latinoamericanos del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, es periodista académica y también directora de Relaciones Internacionales del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Gracias por estar acá también. Muchas gracias, los felicito por el programa. Este programa se inicia acá en el Salón de Honor de la Corte Suprema porque tiene un simbolismo también, la apertura de la justicia a la ciudadanía. Antes de partir esta conversación, los quiero invitar a una nota introductoria y volvemos de inmediato. Durante el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Parlamento el proyecto de ley de migraciones y extranjería que pretende regular la situación de los inmigrantes en nuestro país y erradicar así la actual norma que rige desde 1975. El debate actual gira en torno a las implicancias productivas y económicas de este fenómeno y cómo evitar casos de discriminación. Está malo. Muchos inmigrantes y quita el trabajo a la persona de acá. Los trabajos que no quieren los chilenos tomar, eso los toman los extranjeros, así que no creo que haya problema. Y si en eso podemos sacar partes todo, en el sentido de que llegue gente que tenga ganas de trabajar, creo que podemos generar una situación de ganar y ganar. En 2013, un informe de la ONU reveló que Chile es el país sudamericano que más creció en número de inmigrantes durante las últimas 2 décadas. Asimismo, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior estima que la cantidad de extranjeros regulares residentes en Chile llega a más de 441.000. Pero, ¿qué ocurre con los inmigrantes indocumentados? ¿Cómo abordar este número tan impreciso? Ahí estaba la nota introductoria y quiero dar la palabra al panel. Quiero partir por Pablo. Quiero que se haga cargo de esta nota introductoria, ¿cierto? Y saber cuál es el contexto y la situación actual del proceso migratorio en Chile. Bueno, el fenómeno migratorio desde un punto de vista jurídico se encuentra regido por un decreto ley del año 1975 y a la fecha no ha tenido modificaciones sustanciales. Es decir, nos regimos bajo los mismos parámetros que tuvo la autoridad en ese entonces para abordar el fenómeno migratorio. El año 2013, el gobierno del presidente Piñera envió un proyecto de ley de extranjería e inmigración para hacerse cargo de esta problemática, la antigua regulación, y se celebró como una buena iniciativa, una buena noticia, en el sentido de que por fin la autoridad más importante del país, el Poder Ejecutivo, se encargaba de tomar la iniciativa para regular esta problemática. Sin embargo, a la hora de estudiar el contenido de ese proyecto, muchas instituciones y nosotros como SJM concluimos que tenía un enfoque que no nos convencía tanto, en el sentido de que tenía una mirada mucho más economicista de la migración. Y nosotros no creemos que los que migran son mano de obra ni son trabajadores, son personas y como tal se debe abordar desde esa mirada, con un enfoque de derechos que reconozca al extranjero que llega a Chile como una persona digna, en igualdad con cualquier nacional y que legitime el ejercicio de todos los derechos que nuestra misma Constitución y todos los tratados internacionales que Chile ha ratificado les reconoce a toda persona sin distinción. Sí. Quiero preguntarle a Jimena, los ejemplos que vimos en el TEC de inicio no es distinto a lo que uno conversa diariamente, ¿cierto? La gente viene quitando el trabajo o en su defecto viene a ocupar el trabajo que los otros no quieren. O sea, quiero decir que la sociedad también mira esto con una mirada un poquito más economicista que cultural. Quería preguntarle por la inserción del extranjero en Chile. ¿Cómo la analiza usted desde la perspectiva latinoamericanista y cuál es el aporte que los extranjeros realizan en nuestro país también? Bueno, yo creo que esas respuestas que se dieron en la nota introductoria tienen mucho que ver también con nuestras condiciones de borde, nuestro marco neoliberal en que está situada nuestra sociedad chilena y que
no permite mirar más allá de una perspectiva economicista, que se ve a la persona solamente como un trabajador, como mano de obra, como un productor de bienes, incluso bienes simbólicos, pero de bienes. Y si la persona no alcanza a figurar, digamos, en el estatus de productor de bienes, no figura como persona. Eso es algo que está bastante extendido en nuestra sociedad, no solamente para la población migrante. Y es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Para densificar aún más nuestra democracia. Densificar nuestra democracia significa también hacernos cargo como sociedad de llegada y de esperar de acogida, ¿no? de la población migrante, y considerarlos como ciudadanos, que más allá de lo que significa también su regularización en términos de papeles, en fin, de lo que significa su condición migratoria en términos legales, considerarlos personas en todo su sentido, y no solamente personas que uno pudiera mirar desde una perspectiva étnica, es decir, hay mucha discriminación basada en la etnicidad, ¿ya? Que obviamente está en algunos momentos relacionada con la nacionalidad de las personas migrantes. Y eso es algo que pasa también a nivel interno con nuestra población indígena. O sea, Chile tiene que hacerse cargo de muchos temas. Y esa etnicidad da cuenta de un ciudadano migrante que es subordinado. A diferencia de la población migrante más blanca, entre comillas, que además que tiene mucho que ver también con una historia nuestra. Recuerden que a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, con Vicente Pérez Rosales sobre todo, se hizo toda una dinámica migratoria en el sur de Chile, ¿cierto? Y se pedía población blanca, europea. El caso de Argentina es muy peculiar, con Sarmiento, en fin. Pero en el caso de Chile todavía en el imaginario está que la población migrante blanca europea es la necesaria para el desarrollo. Y eso, la verdad es que hay que entrar a trabajarlo aún más culturalmente. Obviamente profundizaremos también. Sí. Magistrada, el marco legal, los códigos o lo que regula la permanencia de las personas en Chile o la situación de derechos que tienen los migrantes, tanto regulares o irregulares, si nos pudiera conversar algo de eso. Sí, mira, antes de eso me gustaría, recogiendo lo que nuestros amigos aquí nos han contado y que hablábamos un poco antes de que empezara, porque la verdad es que ellos trabajan con la situación misma, claro. ¿no? Pero yo quisiera recordar que la migración tiene que ver con un derecho básico de las personas, que es poder trasladarse. La ONU dijo que el 2013 253 millones de personas migraron alrededor del mundo. O sea, Chile es un país como cualquier otro, ¿no es cierto?, que tiene población que ingresa, población que sale, y nos movemos en ese marco latinoamericano que tú decías muy fuertemente. Y probablemente un incremento en los últimos años, quizás con la globalización, ¿no es cierto?, la posibilidad económica también de atraer a personas que quieren aportar en este país, quedarse probablemente. Hay muchos profesionales y no profesionales, hombres, mujeres, niños que pueden elegirlo como país destino, así como chilenos hay en Argentina, en Perú, en Ecuador y en todos lados. Sí, y tomando eso como base o teniendo eso como piso para la reflexión, yo me atrevería a decir que, bueno, independiente que nuestro marco legal, como dijo Pablo, es bastante antiguo y que regula cuestiones más bien administrativas, el marco que al menos hoy día los jueces pretendemos ir reconociendo con una serie de medidas que te puedo contar que hemos ido tomando, es de entender ese concepto básico de que la migración tiene que ver con este derecho humano básico fundamental de trasladarse de un lugar a otro. Y en esa perspectiva no hay ningún acento digamos, fuera de lo que los marcos de derechos humanos te complementan, que pueda hacer incluso una distinción. ¿A qué voy con eso? Que no es quizás tan necesario, a mi juicio, tener una ley tan específica respecto de estas personas, porque en definitiva son como cualquier otro que va a un país que quiere aportar. Podemos regular, ¿no es cierto?, algunos requisitos básicos para realizar determinadas actividades, probablemente será un tema político, no me parece a mí que sea un tema legal. Y otra cosa que quería aportarte en eso es que durante mucho tiempo, y esto en relación con la actividad de los jueces, se ha puesto el acento en la criminalización de la migración, es decir, se hacen muchos sinónimos de migrante versus derecho penal, ¿no es cierto?, tanto como víctimas, por ejemplo, trata de personas, o como autores de delitos,
lo que ya es un sesgo totalmente equivocado de lo que nosotros deberíamos enfrentar. Y poco para terminar eso, y a tu pregunta ahora sí, el marco legal para nosotros sigue siendo la Constitución y la ley general, todo el sistema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, las normas internacionales, pero recientemente también, y esto como un hito que a mí me parece sumamente simbólico de parte del Poder Judicial, institucional, oficialmente, en octubre de este año, principios de noviembre, se lanzó protocolos iberoamericanos que han sido trabajados por los poderes judiciales de los distintos países de Latinoamérica, y hay un capítulo especial en relación con los migrantes que son recomendaciones de cómo tratar a las personas que están en esa situación. Sí, ¿se nos puede contar un poco de las recomendaciones? ¿Cómo recomienda tratar a las personas Sí, migrantes? las recomendaciones parten de esta premisa que yo te explico, ¿no es cierto?, este derecho básico de traslado, y proponen 16 principios que uno debería considerar al momento de emitir juicios de carácter jurisdiccional. Y estos principios son, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación, la confidencialidad, la no victimización, o sea, cuando una persona viene huyendo, por ejemplo, por un problema porque ha sido atacada, en fin. La Convención de los Derechos del Niño en relación con la unidad familiar, la no expulsión, la no detención, y en el caso de que ésta sea procedente, las condiciones de dignidad sobre la cual deben desenvolverse, la coordinación entre los distintos agentes que tienen influencia en la actividad de estas personas, digamos, administrativas, la policía, en fin, la no devolución, ya lo dije, la presunción de inocencia, en fin, son varios principios, podríamos conversar mucho rato probablemente. Pablo, ¿cómo analizan ustedes la aceptación por parte de las autoridades, de los funcionarios, por ejemplo, gubernamentales, a estos protocolos, a las políticas públicas relacionadas para los migrantes? Porque un tema es lo que es la autoridad a nivel político, ¿cierto?, a nivel discursivo, y otro es cómo tratan al ciudadano peruano que va al consultorio de alguna comuna de este país. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes de eso? O sea, nosotros, con todas las falencias o el diagnóstico problemático que se hace a la actual regulación, esa regulación igual permite hacer cosas positivas en materia migratoria, porque da amplias facultades a las autoridades administrativas que rigen la materia. Y en el sentido de eso yo me pregunto, ¿es necesario como buscar una reforma legal para dar solución a todos estos problemas que sufren los migrantes día a día, ya sea con el ejercicio de su derecho a migrar, de un permiso de residencia, el acceso a la salud, la educación de los niños? Hay muchas cosas que sí se pueden hacer por voluntad política, porque tienen las herramientas jurídicas para realizarlo. Y también pasa a veces por un tema de sensibilización del mismo funcionario que atienda al extranjero a la hora de que va, no sé, una mujer embarazada que está a punto de dar a luz. Esa persona tiene derecho a dar a luz en un hospital y en condiciones dignas. Pero a veces se les problematizan el ejercicio de derecho, a veces incluso por falta de voluntad y sensibilización con el tema, que siguen mirando a esa persona como un costo para la sociedad, como una persona de segunda clase, segundo orden, sí. Distinguiendo en aquellos migrantes que a veces se habla de migrantes ilegales. Es importante recalcar que ninguna persona es ilegal, sino que solamente los hechos pueden ser ilegales. Y es difícil a veces como conciliar el ejercicio de legítimos derechos con premisas que a veces están muy instaladas en la sociedad y que dice relación con esa historia que Chile ha tenido de migración de primer nivel. De hecho, en 1953 se firmó como una ley de migración en que dentro del mensaje, las consideraciones previas, que era traer migración europea para mejorar la raza chilena. Sí, y eso es recién, hace 60 años, entonces, y eso se transmite generacionalmente. Y por otra parte se suma a que la ley actual está inspirada en principios de seguridad nacional del Estado, en que ve al extranjero como un enemigo y como un peligro para la sociedad. Y cuestión que actualmente no es así, en el fondo. Todos los avances sociales, políticos y jurídicos hablan del reconocimiento íntegro de la persona como un valor en sí. Sí, ya vamos a ir a las preguntas ciudadanas. Jimena, para terminar este bloque, quiero preguntarles de cómo se siente un migrante al conocer las características que hemos visto acá y que hemos escuchado. ¿Puede desenvolverse y desarrollarse normalmente, por ejemplo, bajo estas reglas sociales que están en Chile en la actualidad? O sea,
la vida cotidiana de un migrante en Chile, en especial en Santiago de Chile, porque las condiciones en el norte también son distintas, ¿no? Sobre todo lo que significa la triple frontera, en fin, y también hay un componente indígena importante de destacar, sobre todo en Iquique, Arica, en fin, que también hay una población aymara que es distinto, que cruza fronteras, es porosa, es mucho más porosa la frontera. En el caso de Santiago, a ver, hay varios temas. Uno, cuando se siente folclorizado, o sea, hay varios migrantes que se sienten folclorizados, es decir, yo me relaciono contigo de acuerdo al aporte identitario que me puedes dar, digamos, en términos de gastronómicos, de festividades, en fin. Y de repente solamente se queda en esa imagen, ¿no? No interactúo más contigo solamente desde el punto de vista de la folclorización. Y luego, en perspectiva de derecho, es muy complicado porque también se están generando una serie de guetos, ¿no? Sobre todo a nivel de Santiago, si uno hace una etnografía urbana en el centro, esa la zona de Independencia, Recoleta, en fin, uno ya puede distinguir ciertas comunidades o colectivos, porque el concepto de comunidad es mucho más complicado, es más complejo, en fin, las redes solidarias que se producen ahí. Y hay ciertos colectivos que ya uno puede identificar en condiciones muy precarias, muchos de ellos. Pero por otra parte, también en esta migración económicamente más precaria, se están algunos de ellos organizando. Y existe, por ejemplo, bueno, todo lo que la red jesuita puede proporcionar, en fin, y otras organizaciones nacionales, digamos, que pueden proporcionarles algún sostén para organizarse, los están utilizando, pero también existe, por ejemplo, el Movimiento Acción Migrante, el MAM, que se creó el año pasado, por ahí por mayo, las primeras conversaciones fueron en enero, yo tuve el placer de estar con ellos también, y varias organizaciones a las que nos invitaron, y ellos se han organizado espontáneamente, como muchos colectivos. De hecho, les ha costado encontrar un vocero o una vocera de su organización porque son muy horizontales. Claro. Y eso es muy interesante de ver porque va a llegar el momento en que también estas organizaciones van a luchar por sus derechos políticos, civiles y políticos, digamos. O sea, que van a participar. ¿Por qué no vamos a poder tener un alcalde o una alcaldesa de Santiago de origen peruano en el futuro, por ejemplo? No es muy lejano. Piensen ustedes que hay diputados chilenos en Suecia. O sea, también es interesante. Hay autoridades latinas en Estados Unidos. Exactamente, claro. En Canadá. O sea, si el mundo ha cambiado, y eso, claro, nuestra ley, pero esto va más allá de una ley, siendo Chile un país tan legalista, pero nuestra ley del año 75, en plena dictadura, por favor, no puede seguir siendo la que prime, digamos. Obviamente. Seguiremos conversando. Quiero hacerme cargo de las preguntas ciudadanas, por favor. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo obtengo mi residencia definitiva en Chile? Esta es una pregunta que se la quiero dar tanto a Pablo como a Lidia. Que levante la mano y la responde primero. Pablo. O sea, la permanencia definitiva es una de las tantas categorías migratorias que reconoce esta ley. Reconoce, bueno, la ley distingue entre nacionales y extranjeros, y entre los extranjeros la ley de extranjería se hace cargo de las distintas como estatus jurídico en que podría estar. Genéricamente, un extranjero puede estar en Chile acá como con visa de turista, con visa de residente temporario, y extranjero con permanencia definitiva. ¿Cómo puedo acceder? Un trayecto migratorio de una persona es que llega a Chile e ingresa como turista, en calidad de turista, si es que lo logra acreditar en frontera y si es que el funcionario de policía a veces lo deja entrar, porque ahí igual hay otro nicho problemático que tiene que genera mucho conflicto. Porque se impide ahí se decide si se reconoce el legítimo ejercicio de emigrar, del traslado, de trasladarse de un país a otro, y a veces la policía no tiene todas las competencias para determinar si una persona es migrante propiamente tal. O incluso pidiendo refugio en la frontera se juega eso, o a veces una negativa en la frontera norte, por ejemplo, ponen bandeja a los extranjeros, a estas mafias de tráfico de personas, que en la oficina, en la atención a público, todos los días a nuestra fundación llegan personas víctimas de tráfico. Bueno, si esa persona logra entrar en Chile, puede solicitar en calidad de turista un permiso de residencia, principalmente sujeto a un contrato de trabajo o a un vínculo con chileno, o incluso a veces por razones de estudio. Y dependiendo de la categoría de visa temporal, puede solicitar ya sea con 1 año de residencia la permanencia definitiva o en algunos casos con 2 años, distinguiendo si es visa temporaria propiamente tal o visa sujeta a contrato de trabajo, que es una de las categorías migratorias, esas intermedias que hay para encaminar hacia la permanencia definitiva. Y la permanencia definitiva te otorga el derecho de residir indefinidamente en el país siempre y cuando
no estés más de un año fuera del país mientras eres titular de esa visa. Perfecto. Los invito a la segunda pregunta de la calle. Si soy inmigrante, ¿tengo acceso para que me atienda en el hospital? Lo mismo, quiero hablar de los derechos, situarlos ya en los contextos internacionales y los protocolos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el derecho que tiene una persona migrante para el acceso a los servicios de un país? Sí, bueno, la Constitución Política chilena asegura a todas las personas el acceso a los sistemas de salud, no el derecho a la salud, ¿no? Hay que hacer una distinción un poco más fina quizás, sí, claro. Pero contestando la pregunta de la persona, específicamente sí, ella tiene derecho a concurrir a los sistemas públicos de salud, los que están obligados a darle la atención primaria y de especialidad que ella requiere. Por supuesto, en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano chileno, o sea, eso implica posiblemente alguna dificultad, pero que tiene que ver con política pública, ¿no? En cuanto a derechos, sí. Y eso significa que en el caso de que ese derecho esté siendo conculcado, transgredido, que no se lo respeten, puede recurrir a través del recurso de protección ante las cortes de apelaciones, puede tener asistencia gratuita, la corporación administrativa o la corporación de asistencia judicial o las municipalidades, de manera que sí tiene muchas posibilidades de acceder y pedir su respeto. Sí, Jimena. No, solamente agregar que en algunas municipalidades hay, no se le puede llamar todavía departamento, pero hay algunos funcionarios que atienden, digamos... Oficinas de migrantes muy pequeñas. Eso, oficinas de migrantes, que son uno o dos funcionarios y en algunas municipalidades. Yo creo que debería haber en el futuro una red de mediadores culturales interculturales de migración. Los mediadores interculturales permiten, no solamente en términos de lengua, de idioma, porque se tiende a pensar que es alguien que te traduce. Bueno, es un cierto traductor también de las leyes, en fin, de orientar, de ver cómo la persona puede acceder a subsidios, de acompañarlo. Y ya cuando se llega a una etapa más avanzada de los procesos migratorios en cada país, y en el caso de Europa, en algún momento de los años 90 eso se dio de una forma bastante interesante. Esa red de mediadores interculturales puede estar también cubierta por los propios migrantes, exacto, que son o abogados, en fin, o voluntarios. Y digo en los 90 porque también ahora la tendencia europea es también cerrar fronteras, en fin. Algo sí, hay un comportamiento también muy en distinto, Europa sí, los últimos meses. Y deberíamos aprender de esos errores. Que tiene que ver con las democracias liberales, que buscan el acento en el individuo y no lo colectivo, ¿no? Bueno, y América del Sur América en general y el Sur tiene un desafío en eso. Absolutamente. Sí. ¿Tercera pregunta? Sí. Vamos. Los extranjeros están resguardados por una normativa. Lo hemos conversado dentro de esto, Lidia, te doy la palabra. Salvo lo que tiene que ver con los trámites administrativos de ingreso, el resto está, por lo menos formalmente, digo, y hago el énfasis, formalmente cubierto por la ley general. Si el tema un poco, ¿no es cierto?, es cómo eso lo hacemos hoy en día. Y la gran pregunta que nos hacemos los jueces hoy es, ¿tenemos algo que hacer con esto? ¿Qué podemos hacer? Y un poco las conclusiones son sí, podemos hacer tres cosas. Uno, entender que el sistema interamericano de derechos humanos implica la negación, digamos, la no discriminación, pero también la necesidad de hacer acciones positivas. Y por otra parte, nosotros tenemos un desafío interno de capacitación propia de los jueces, de los funcionarios, para abordar el tema de los migrantes como una herramienta jurisprudencial que nos permita entender la realidad de una manera mucho más objetiva. Quiero situar desde el lenguaje la aproximación al tema de migrantes, ¿cierto? Pablo nos corregía dentro de la conversación, ¿cierto? Hablaba de que no hay ilegales o legales, hay actos ilegales. Pero quiero que si podemos hacer un ejercicio de vocabulario, ¿cierto? Porque uno comienza a apropiarse de los temas desde el lenguaje. Situaciones o ciudadanos ilegales, ¿a qué se le llama? ¿O cómo se deberían denominar una persona que cruzó la frontera sin su documentación, por ejemplo? Es que ahí, o sea, es un extranjero que comete una infracción. Y que dada la infracción que comete, su situación migratoria en Chile no está regularizada. Y hay distintos como magnitudes de infracción o grados de infracción. Por ejemplo, en Chile, un extranjero que ingresa clandestinamente o con un documento falso, según la ley de extranjería, comete un delito. Delito penado y que tiene una pena privativa de libertad asignada, pero que en la práctica nunca se lleva a cabo. Y eso puede ser una infracción
que consecuentemente puede traer la expulsión del país, que eso sí es una sanción administrativa. Y por otra parte están los extranjeros que están en una situación migratoria irregular, pero porque entraron como turistas y no solicitaron la visa dentro del plazo, o eran titulares de una visa temporaria y no la renovaron. Entonces hay distintas categorías de infracciones, unas más graves que otras, pero en ningún caso nosotros podemos hablar de migrantes ilegales o migrantes irregulares, solamente migrantes que se encuentran en una situación que puede ser transitoria de irregularidad. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de que estar sin papeles es una falta administrativa, al final es como a veces pasarse, o sea, estar con la visa vencida es como pasar en un semáforo en rojo. O no conducir con su licencia. Claro, y a veces la magnitud que o la connotación negativa que se le da es más allá de lo esencial. Sí, yo quería decir algo al respecto y ahí ya pienso también en mi origen como periodista, que los medios de comunicación deberían tener en general editores, periodistas, el colegio de periodistas, ahora con Javiera Martínez, que es bastante activa al parecer como la presidenta del colegio, y que están luchando los colegios por una tuición ética también, pero trabajar estos temas porque se instalan en el imaginario de las personas, es decir, todo lo que, si uno va a la calle y pregunta, el término ilegal ya es un término cotidiano, lamentablemente, es muy terrible. Lo otro, claro, hablar de procesos de amnistía, cuando se hacen procesos de regularización, ¿cierto?, de los papeles que algunos gobiernos, el gobierno Bachelet anterior, se hizo un proceso de regularización por un tiempo, ¿no?, para quienes estaban sin documentos en Chile, en 2008 fue. Pero se habla de amnistía, claro. y amnistía es porque cometiste un delito y no. Entonces hay que aprender, creo yo, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, de instalar en el cotidiano otras formas de relacionarnos con la migración. Te adelantaste una pregunta dentro de los estudios, dentro del estudio y encuesta que se realiza, dice el 57% de los encuestados considera que los medios de comunicación suelen generalizar las malas acciones de algunas personas y aplicárselas a toda una nacionalidad. Según los mismos encuestados de un estudio con personas extranjeras, esta situación es más notoria con migrantes bolivianos y peruanos. Ellos mismos reconocen que los medios de comunicación le entregan un peso gratuito y a todas las personas. Entonces, inmediatamente uno dice, es boliviano, es delincuente, es narcotraficante, y se comporta así con toda la ciudadanía de ese país. Por ejemplo, hay protocolos internacionales que tienen que ver con comunicar sin hacer daño y que se aplican en manuales de estilos de medios de comunicación. A mí me toca trabajar en España, en la agencia EFE, por ejemplo. Prohibido, a no ser que fuera ya muy necesario, que en un titular, por ejemplo, vaya la nacionalidad instalada de la persona eso pasa en Chile permanentemente. Si una persona mata a alguien, ¿aporta o no aporta que sea peruano, boliviano, canadiense o sueco? No aporta absolutamente nada. Yo quisiera ahí hacer como un aporte chiquitito, que nosotros por lo menos en la Asociación de Magistrados y en las magistradas chilenas especialmente hemos venido trabajando y reflexionando acerca de que la migración como fenómeno, como situación, ¿no es cierto?, junto con otros supuestos de discriminación, son totalmente interseccionales, es decir, tenemos el problema también más específico de los migrantes mujeres, por ejemplo, niñas o adolescentes, ancianos, que también son una variable quizá un poco más fina, pero que vale la pena dejar puesto, digamos, como tema, porque a veces nuestra mirada, que está recién como abriéndose a este tema en general, está cruzado también por otros fenómenos. Se cruza. Antes de pasar a una nueva etapa que tenemos dentro del programa, claro, si tú eres extranjera, además eres mujer, eres indigente, o sea, tiene una valorización de la sociedad distinta y con dificultades extras para poder avanzar. O si tienes idioma distinto, religión distinta también. Los invito, seguiremos conversando, los invito a ver unos datos estadísticos representantes del problema y seguimos conversando. El 82% de la migración hacia Chile proviene principalmente de países sudamericanos: Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. El 53% de los inmigrantes es de sexo femenino. Las regiones con mayor número de inmigrantes son Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta y Biobío. Estas estadísticas nos van a enviar para el último bloque de este programa. Son algunas regiones las que tienen mayor cantidad de migrantes, ¿cierto? Por lo tanto, podría haber
particularidades de atención para ello, por ejemplo, que algunas municipalidades tengan este servicio de un apoyo y una asesoría especial para el migrante, por ejemplo? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? ¿Cómo debería ser la política pública de esto? ¿Podría ser local o debería ser nacional? Me refiero a los servicios. Claro, o sea, ahora actualmente con el gobierno de la presidenta Bachelet está impulsando una nueva legislación migratoria en la materia, renovando este proyecto que presentó el gobierno de Piñera. Y se espera que se logre suplir todos esos defectos que tenía ese primer proyecto. Y una de las preguntas que se plantea el Departamento de Extranjería es descentralizar el servicio. El Departamento de Extranjería funciona solamente en Santiago y en regiones funciona a través de las gobernaciones y de la intendencia. Las gobernaciones para los trámites de visa y la intendencia para la aplicación de sanciones en caso de ingreso. Y ahí uno ve mucho criterio dispar, mucho como discrecionalidad administrativa que muchas veces se transforma en arbitrariedad y con los mismos recursos entre una región y otra a veces. Y a veces uno ve en las noticias en que, no sé, en el Tarapacá, en Antofagasta, las filas son de un día para otro para obtener un número de atención. Exactamente. Y muchas cosas son consultadas hacia Santiago. Por ejemplo, la permanencia definitiva se decía acá en Santiago, no en las regiones. Entonces, es importante hacerse esa pregunta. En el fondo, Chile es un país que todas esas instituciones son bastante centralizadas en el fondo. Claro. Y justo ahora en un contexto de futura reforma legislativa sería importante avanzar a un servicio público descentralizado o otorgar más competencia a las regiones y autonomía. Pues. Lidia, usted nos contaba que dentro de los protocolos y las recomendaciones internacionales está hacer prácticas positivas. ¿Cómo los jueces pueden hacer? Si nos podemos dar algunos ejemplos para aterrizar el tema. Los jueces hacemos fallos. Tomamos decisiones sobre problemas jurídicos relevantes, de manera que desde esa perspectiva nosotros entendemos que nuestra labor tiene que ver con el poner de evidencia en la producción de la jurisprudencia este sesgo de importancia que tiene que ver con, en este caso, los migrantes. Y ya lo ha hecho, y tocando un poco la situación de los ejecutivos, de la administración pública, que a veces está muy cruzada por lo que podría ser procedimientos burocráticos, ¿no? Y una cosa bien puntual, y solo te lo pongo como ejemplo, porque se han visto en el último tiempo fallos muy interesantes de las Cortes de Apelaciones confirmados por la Corte Suprema en relación con las detenciones o la expulsión o la deportación de personas en el aeropuerto o los lugares de acceso formales, digamos, hacia Chile, cuando estas personas no tienen cierta cantidad de dinero, como una práctica, no puedo decir si discriminatoria totalmente, pero quizá equivocada o errada en su análisis de la norma administrativa, de parte de las policías, que no se les permite. Obviamente no puedo decir si todos los casos, ¿no? No estamos generalizando, ni tampoco que la policía haga mal su labor, pero se han dado estos casos y las Cortes han sido muy rigurosas en decir, sabe, aquí hay un bien superior y que tiene que ver con el respeto a la dignidad de la persona. Ingresa la persona, ya veremos su situación de regularidad o no administrativa, pero no es posible ponerlo en esta situación de peligro incluso para su vida, de tener que volver sin recursos, nada. Entonces ahí hemos puesto un punto, pero como herramienta jurisprudencial básicamente ahí es donde estamos. Y por último, Jimena, quiero preguntarle, ¿cómo crecen los países con la multiculturalidad? ¿Cómo crecen las naciones, cierto, con la conversación diaria entre ciudadanos de distintos orígenes? Bueno, muchísimo. Yo creo que si alguno de ustedes, también a mí me tocó vivir en calidad de migrante, también fuera de Chile, y creo que cada vez esa es la tendencia, además, y debería ser. O sea, deberíamos estar cada vez más acostumbrados a convivir y no en términos, porque también el término de tolerancia es un poquito complejo, sino que más bien claro, con respeto, exactamente. Sí, no, claro, con respeto, e interculturalmente, es decir, uno aprender también de las religiones de otros, de las creencias de otros y de otras, y también en términos de ir compartiendo, ¿no? Y compartir, yo creo que ya principalmente pensando en las nuevas generaciones, a nivel de educación intercultural, y ahí es la deuda, y cada vez que hablo del tema migrante recuerdo también a nuestro tema interno indígena, porque es muy importante considerarlo también,
A nivel de las mallas educativas, es decir, hay un tema de políticas públicas importante, pero también hay un tema de cultural, cotidiano importante, para no guetizar. Uno va a países como Estados Unidos, por ejemplo, en algunas ciudades, y uno ve los guetos, ve el gueto de rusos, italianos, chinos, en fin, y no cruzan la calle al otro gueto. O sea, a eso no podemos llegar. Sabemos de ejemplo, y ahí uno quiero decir algo muy cortito, que tiene que ver con políticas públicas y también con nuestra política exterior de Chile, que yo creo que es hora de que pensemos en el Mercosur, por ejemplo, de no ser socio, socio adjuntos, sí, sino como socios miembro, en pleno, sí. porque también ahí están, en el Mercosur están avanzando bastante en términos de conversaciones referidas colaborativa, Sí, ciudadanía transnacional. absolutamente. Sí, y ahí nosotros nos vamos a quedar fuera de todo ámbito. Hablemos de justicia. Estuvimos durante estos 30 minutos hablando y conversando sobre el tema de migrantes en Chile. Podríamos estar un día completo o semanas analizando este tema, pero le quiero dar las gracias por participar en este programa. Nos despedimos de Lidia Poza, jueza del 9º Juzgado Civil de Santiago y también activa dirigente criminal dentro del Poder Judicial. Muchas gracias, Lidia. Gracias. Jimena Po, doctora de Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Chile, académica y también directora de Relaciones Internacionales del Instituto de Comunicación e Imagen. Y Pablo Vera, encargado del área legal de la Fundación Servicios Jesuita a los Migrantes. Muchas gracias por estar aquí para hablar de justicia. Muchas gracias. Nos encontramos en un próximo capítulo en el canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.